vamos a empezar. En abril, como es el mes del niño en México, eh, es mi manera de poder pues, contribuir a la información en cuanto a las familias también, para que ustedes como papá y como mamá se puedan informar, tomar herramientas para mejorar el desarrollo de nuestros niños. Y la verdad es que cuando como papás siempre nos preocupamos por el desarrollo de nuestros niños. Estamos preocupados porque crezcan, porque estén saludables, porque duerman, porque coman, porque estén bien en la escuela, porque tengan amigos, porque emocionalmente y físicamente, claro, se sientan bien. Y cuando no lo están como papá o mamá, nos sentimos pues a lo mejor culpables también, nos sentimos preocupados. Y cuando atendemos a estas situaciones de las que a nuestros hijos nos preocupan, claro que mucho de esto nosotros como padres nos hace sentir mucho más tranquilos porque ya están solucionadas, porque vemos a nuestros niños más desenvueltos en eso que nos preocupaba. Por eso hoy vamos a platicar acerca de qué es mejor, la calidad o la cantidad en cuanto al tiempo que le brindamos a nuestros hijos. Y yo te decía que como en abril aquí en México es el mes del niño, todos estos temas del mes de abril están enfocados mucho al bienestar del niño, al desarrollo del niño, y este tema del día de hoy, sí es calidad o cantidad en cuestión de tiempo, o sea, el tiempo con nuestros niños, ha sido no directamente una razón de consulta para mí, más bien es, a veces hay muchos comportamientos de los niños que los padres no entendemos, no sabemos por qué se comportan así, y cuando revisamos en la primera vez que es una entrevista con los adultos, me doy cuenta que hay una situación en cuanto al tiempo para nuestros niños y es solamente como ajustar esta calidad o esta cantidad de tiempo con los niños. Los padres entran a una reestructuración en su rutina en casa que hoy te la voy a compartir y entonces ahora sí, todo se acomoda en su lugar, los niños empiezan a mejorar su comportamiento y ahora sí vamos a revisar si es este equilibrio entre la calidad o la cantidad, cuál es más importante, hay alguna que le tenga yo que dedicar un poco más y es bien importante platicarlo porque creo que hoy en día tanto papá como mamá, a diferencia de décadas pasadas, ambos padres salen a trabajar y aunque no salgan a trabajar, muchas mamás trabajan desde casa o están muy dedicadas a casa o solamente, digo, yo soy mamá de dos, pero hay mamás que tienen tres, cuatro hijos o que también pues hacen muchas otras cosas, estamos muy ocupados y a veces esta parte de la calidad o de la cantidad es donde al final del día lo escucho mucho en las mamás, el sentirse culpables por no estar ahí con sus hijos. A veces cuando se enferman, a veces cuando algo no sale pues bien, los papás sienten mucha culpa y es donde quiero mejorar, o sea, quiero saber dónde me hace falta. Entonces yo te decía, esta no es una razón de consulta directa, pero sí es indirecta en muchas de las razones, en un porcentaje muy alto de las razones de consulta. Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo con los niños en consulta y los niños vienen a trabajar acompañados de un adulto, muchas veces entran con ambos padres o cuidadores de los niños y también soy mamá de dos. Y en consulta, por medio del juego, los niños aprenden, los padres aprenden todo esto de lo que hoy vamos a platicar, se lo llevan a casa y ahora sí, hay mejoras y su razón de consulta, pues por supuesto, mejora, hay resultados, hay cambios, ¿ok? Ahora, para empezar, ¿de qué estamos hablando acerca del tiempo con tus hijos, tal cual como dice el tema? El tiempo con tus hijos, cantidad o calidad. El tiempo me refiero sí al tiempo que le dedicamos a nuestros niños. El tiempo me refiero es cuánto tiempo de manera genuina le das a tu hijo. Hace algunos años, los especialistas decían, y digo hace algunos años porque ahorita, ustedes saben, yo aquí tengo un cuaderno de diálogo cada vez que hacemos un tema, como todos los martes, yo hago mis notas y esto es una manera, pues, de actualizar, de dar datos, pues, que están, ¿cómo se dice?, actualizados. Hace algunos años, los especialistas decían que debíamos de dar 60 minutos a nuestros hijos, a cada hijo, 60 minutos a cada uno en el transcurso del día con calidad, tiempo con calidad. Y en consulta me han llegado familias de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco hijos. Y de cinco hijos, varias familias. Entonces,
Yo siempre en consulta les digo, sí hay que hacer tiempo de calidad con los niños, hay que hacer tiempo de calidad en pareja cuando los papás viven juntos y también hay que hacer tiempo de calidad individual. Entonces, si hablamos de 60 minutos, los papás decían, eso no va a suceder, Mónica. O sea, son 5 niños, me estás hablando de tiempo en pareja y me estás hablando también de tiempo individual. O sea, ¿de dónde lo sacamos? Y la verdad es que ya ahorita que empiezas a leer otra vez, esto de los 60 minutos ya no es como tanto la recomendación, sino más bien la recomendación ahorita es vamos a hacer un equilibrio entre la cantidad y la calidad. Pero en el tiempo también debe haber una calidad y entre la calidad también debe haber un mínimo de tiempo. Es un equilibrio entre ambos puntos. Entonces, que no tienes que preocuparte porque sean 60 minutos de manera genuina. Y la verdad es que en consulta, aun cuando los papás tienen un solo hijo, a veces dedicarle esos 60 minutos, que muchas veces padres que tienen un solo hijo o una sola hija, 60 minutos a veces es poco y le dedican mucho más, pero la realidad es que tú no puedes dedicar tanto tiempo porque también tenemos otras cosas que hacer en casa, como quizá a lo mejor cocinar, lavar, el que tú misma te bañes, el que tú misma desayunes, o sea, no es dedicarnos al 100% con nuestros hijos, aun cuando son papás o mamás que deciden quedarse en casa a la crianza. Me explico porque al final de cuentas nosotros somos seres humanos. Ahí es el punto donde vamos a hablar hoy del punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué platicamos esto en el mes de abril hablando del Día del Niño, ¿no? Que aquí en México es como lo celebramos. La realidad es que sí, el niño necesita de la presencia de papá o de mamá o de su adulto cuidador. Y con adulto cuidador me refiero es que un niño no siempre tiene a papá o mamá cerca, a veces el niño está a cargo de la abuelita, en consulta han llegado niños con su padrino, con los tíos o con los hermanos mayores que ya son adultos y que al final son los tutores legales de los niños. Esos son sus cuidadores. A eso me refiero. Entonces, el niño necesita sentir la presencia de su adulto que lo cuida. Necesita no solo sentir la presencia, sí física, sí también emocional, porque el niño se siente amado. A medida de que nosotros estamos cerca emocional y físicamente, es como el niño se siente amado. Y cuando un niño se siente amado, ahí es donde está la clave de la autoestima. Un niño no es suficiente con que le digamos, eres muy bonita, eres muy bonito, eres guapo, eres guapa, eres inteligente, eres muy hábil, wow, tocaste el piano fantástico. A veces nos estamos fijando más en el comportamiento y a veces estamos llenando nuestras propias expectativas, pero eso no habla de una autoestima para el niño. La autoestima realmente viene de qué tanto son vistos y son amados y no solo de decir que los amamos, los niños necesitan sentir que son amados y ver y sentir que son vistos y de aquí viene la autoestima y con autoestima los niños van a desarrollarse de manera muy armoniosa en sus diferentes esferas. Me refiero, se va a desarrollar adecuadamente en la escuela, si tiene practica algún deporte, va a sentirse amado, va a sentirse visto y va a desarrollarse bien en el fútbol, por ejemplo, en la escuela, en las diferentes actividades que tu hijo haga, va a dormir porque se siente amado, no va a estar preocupado por eso. Y la realidad es que un niño que sí se siente preocupado porque no se siente amado, no va a dormir, no va a comer, probablemente tenga algunos comportamientos como morderse las uñas, hacer pipí, va a bajar su rendimiento escolar o probablemente esté obsesivo en la parte de las calificaciones, etcétera, porque siente que hay huecos emocionales. Entonces, una manera de que los niños tengan la menor cantidad de huecos emocionales nada más es con autoestima y con amor. ¿Y cómo se hace esto? Se hace con que los niños son vistos, ¿me explico? Híjole, acá me aparece, no sé si se acabó la batería, yo espero que no acá en el audio que se esté escuchando súper bien, ¿ok? Y para que no se escuche como todos estos temas, tanto hueco, tanto eco, perdón. Entonces, vamos a empezar ahora sí hablando, ¿a qué me refiero con el tiempo de calidad? El tiempo de calidad, la verdad es que
implica, yo nada más les voy a dar algunos puntos para que ustedes el día de hoy, cuando terminen de ver el video, lo reflexionen y empiecen a hacer un checklist de los puntos que ustedes ya están trabajando en casa porque probablemente ya lo están haciendo. Eso es algo que yo veo mucho en consulta, que cuando yo les doy recomendaciones de manera muy específica a esa familia que viene conmigo, muchos papás dicen, Mónica, nosotros ya lo estábamos haciendo, o Mónica, sí, yo ya lo había escuchado, pero no sabía cómo empezarlo, o sí lo empecé a hacer y de repente lo dejé de hacer porque no sabía si me estaba funcionando, o ahora sé por qué no me estaba funcionando. Y muchos papás ya lo están llevando a cabo, pero no sabían cómo mantenerlo, vamos, para que esto fuera, yo te decía, un resultado pues mucho más armonioso para el desarrollo del niño. Vamos a empezar por el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, la verdad es que se implica por mucho una interacción real. ¿Qué es lo que me refiero con el tiempo de calidad? El tiempo de calidad es cuando tú estás con tu hijo ahí de manera genuina. Calidad, con calidad me refiero que puede ser un minuto, como pueden ser una hora. Imposible estar las 24 horas con tu hijo, y no digo que sea imposible. Una mamá que cuida a su hijo y que no sale a trabajar, pero se queda en casa trabajando y en la crianza, realmente está 24 horas. Pero, por ejemplo, mamá, cuando tú te estás bañando y a lo mejor tu hijo está en otra habitación jugando, viendo la televisión, a eso me refiero, no hay una presencia como tal, una presencia física. Entonces ahí le quitas los 15 minutos. Y es ahí donde mamás, cuando empiezan a quitar 15 minutos del baño, 15 minutos de la cocinada, 15 minutos a lo mejor en lo que voy manejando, y de repente a las 8 horas que me voy a trabajar, entonces ya mamá cuando llega muy culpable porque no pasó tiempo suficiente. Y aquí el punto es, de manera genuina, cuando yo estoy con mi hijo, qué tanto estoy en presencia de manera genuina. Y yo te decía, hace algunos años la recomendación era en 60 minutos, ahora es mucho menos. Y cuando digo menos puede ser desde un minuto, pero un minuto de manera genuina. Por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo que muy sencillo, un juego de cosquillas, un juego de cosquillas. Realmente, de hecho, ni el cuerpo aguanta tanto tiempo físicamente tanta cosquilla. Pero un juego de cosquillas, ¿cuánto dura? No dura ni siquiera un minuto, dura segundos. Ahí estás haciendo por mucha cercanía física, estás haciendo contacto físico también de manera saludable, y este contacto físico realmente para los niños es necesario y es indispensable porque es esta parte de sentirse vistos y de sentirse queridos. Por eso los niños, cuando ven a un extraño, aun cuando están muy bebés o ya más grandes, buscan al cuidador y se abrazan de él. Necesitan este contacto físico para sentir seguridad. En los libros de Bowlby, del padre del apego, él hablaba mucho de la base segura, así tal cual como en el juego del béisbol, la base somos ese cuidador que está con el niño. Entonces, si hablamos de calidad, revisa los tiempos que yo estoy con mi hijo, sin importar cuánto tiempo al día, pero en los momentos donde logro conectarme, de verdad estoy ahí de manera con calidad. Aún ese juego de cosquillas, mis dos manos están ahí, mis ojos, mis sentidos están ahí, mi risa y mi conexión está ahí, o hice con una mano el juego de cosquillas mientras yo estaba hablando por teléfono, o yo iba hablando con él en el carro, porque el tiempo en el carro también puede ser un gran tiempo de calidad, que hay quienes lo consideran tiempo muerto o tiempo libre. Y el tiempo libre es justamente esos tiempos mientras llegamos a un punto, voy manejando, estoy esperando en un alto y a lo mejor puedo voltear para poder platicar. Es ese tiempo que yo también puedo usar y que también incluso puede ser de calidad. Mientras vamos cantando una canción, con mi hijo, el que va a cumplir ya 9 años, a veces vamos repasando las sumas, las matemáticas. Cuando estaba más chiquito jugábamos al veo veo, a veces a las adivinanzas, etcétera, ¿ok? Es ese tiempo otra vez en el que yo me conecto, pero que estoy ahí de calidad, y ahí no importa la cantidad del tiempo, sino que lo estoy haciendo de manera genuina, sin distracciones, sin teléfonos, incluso sin que alguien me esté hablando. ¿Cuántas veces nos ha pasado dentro del tiempo de calidad que a veces yo tengo conexión con otro adulto o estoy con otra persona, y esa otra persona puede ser incluso otro hijo, que yo estoy hablando con él y de repente llega uno de mis niños y quiere hablar conmigo, y entonces esta parte de trabajar con los niños, de dame 2 minutos que ya casi termino de hablar, o dame un minuto porque ahorita estoy ocupado hablando aquí y ahorita te atiendo a ti, eso es tiempo de calidad. Entonces, estoy terminando de hablar con un hijo, yo soy mamá de dos, de repente me pasa con mi hijo que los recojo de la escuela. En el caso de mi hija,
A ella no tengo que preguntarle cómo le fue porque ella se sube al carro y bueno, me da detalle no solo de ella, sino de todo lo que sucedió con el salón, de todo lo que sucedió con el otro grupo y a veces eventos que pasan en la escuela y me da tanto detalle del color, de la situación, de las emociones, etcétera. Y con mi hijo, cuando yo le pregunto, ¿qué tal tu día? Ay, a veces me contesta como de maneras muy limitadas. Pero cuando ya escucha a su hermana tan entusiasmada, entonces a él se le prende también y empieza a querer platicar y entonces aquí vamos a tomarnos turnos. ¿Ok? Entonces, es esa parte del tiempo de calidad donde ya logré la conexión con ambos, pero ahora tenemos que buscar turnos. Y es este tiempo otra vez de calidad. ¿Ok? En esta parte, aquí es donde yo te decía, al final vamos a buscar este punto de equilibrio. Entonces, el tiempo de calidad implica por mucho la interacción real, estar ahí de manera genuina, con todos los sentidos, estar ahí, así sea unos segundos. Si tú estás peinando a tu hija, por ejemplo, yo siempre les digo a las mamás, cuando tenemos niños o niñas con cabello largo, el cepillar el cabello de nuestras niñas puede convertirse justamente en ese tiempo de calidad, de estar ahí. ¿Ok? En este tiempo de manera genuina donde logramos estar ahí, estamos hablando de la calidad, por favor, papás, hagan contacto visual. En lo posible hagan contacto visual. Los niños en consulta, yo he escuchado historias donde a veces los niños dicen a los papás, necesito que me escuches con los ojos, así tal cual. Y también a veces escuchar, pues y también con todos los sentidos. Y digo con todos los sentidos porque a mí me ha pasado que a veces estoy lavando los trastes y a veces mi hijo quiere decirme algo y de repente yo volteo, dejo de estar haciendo lo que estoy haciendo para voltear a mirarla y otra vez aquí todo mi cuerpo, mis oídos y mis ojos están con ella. A veces también me puede pasar que puedo estar mirándola y escuchándola, pero mi cabeza está en otra parte. Esa parte también habrá que cuidarla. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que papás, cuando ustedes salen con sus niños, con sus niñas, sin importar la razón, la edad que tengan, perdón, y nos pasa con otros adultos también. Si yo estoy platicando con alguien y ese adulto no me presta atención o veo que está pues mucho al teléfono, entonces yo no me siento cómoda y ya incluso voy perdón, suponer que no me está escuchando. Y eso es bien importante porque hablábamos esto de autoestima, o sea, si los niños se sienten escuchados y vistos, es algo que ellos van a aprender y lo van a pedir y habla mucho del respeto, o sea, eso tiene muchísimo trasfondo. En consulta ustedes saben que yo hablo mucho de los valores con las familias y el respeto es uno de ellos. Entonces, muchas veces les exigimos a los niños respeto, pero no les enseñamos cómo hacerlo. Y necesitamos primero enseñarles el respeto a los niños, respetándolo a ellos, para que ellos puedan respetarnos a nosotros. Ya hablábamos antes en semanas pasadas, para que lo busques aquí en Facebook, o si no te des una vuelta allá en YouTube, porque allá se guardan todos los videos de todos los martes, hablábamos allá de la crianza respetuosa, la crianza positiva, y es justamente eso. La crianza respetuosa no es más que yo le dé respeto al niño para que el niño me lo devuelva. Punto. Esa es una manera adecuada de educar o de disciplinar. Entonces, el tiempo de calidad, otra vez, necesita que estemos ahí de manera genuina, necesita que estemos haciendo contacto visual de manera genuina. Es cierto, probablemente voy manejando, entonces activa la escucha, que ese es el siguiente. Activa el contacto visual y la escucha activa. Y la escucha activa también es escuchar con todos los sentidos. Insisto, si vas manejando, yo a veces mi hijo, mamá, te estoy escuchando, y yo, amor, dame un minuto, es que voy manejando y mis ojos no puedo voltear para que me estés enseñando, pero tú dame un minuto y ahorita en cuanto yo pueda detenerme en un semáforo, volteo. Y en cuanto llegamos al semáforo, ahora sí con todo el cuerpo, pues de lo posible, volteo a mirarlo. Y también mi hijo entiende, mis ojos van aquí, dame un minuto en lo que puedo hacerme un tanto a la orilla. Si tu hijo dice, necesito platicar contigo y a lo mejor ahorita tú no puedes responder, es, déjame termino esto o lo puedo platicar contigo al ratito en la tarde, solamente por favor papá no lo olvides y al rato te vuelves otra vez a conectar. Recuerda que el tiempo de calidad implica interacción real, implica estar ahí de manera genuina. ¿Ok? Entonces ya lo platicábamos, por favor, de manera genuina estar ahí, el contacto visual, la escucha también activa. Y con esto también me refiero al cuarto punto, es que estemos presentes. El estar presentes es esto, el estar conectados ahí, porque yo puedo mirarlo, puedo estarlo escuchando y puedo hacer esta conexión, estar ahí mi presencia y mi cuerpo, pero realmente mi cabeza está en otra parte. Y realmente
no me dejarás mentir que si tratamos de hacer una conversación donde la mente está en otra parte, no hay una conexión como tal. Ni siquiera puedo pensar o no puedo responderle, o a veces tomamos decisiones no estando de manera presente ahí. Y las niñas grandes con las que yo trabajo, niñas y niños grandes, he escuchado más de las niñas, les estoy hablando de niñas de 11, 12 años, dicen, yo me doy cuenta cuando mi mamá no está conectada conmigo porque la noto ausente. Y entonces yo empiezo a decirle disparates o entonces a veces le pido incluso permisos que sé que mi mamá no me va a dar y mi mamá como no me está escuchando porque no está conectada conmigo, entonces mi mamá empieza a responderme que sí a cosas que generalmente me responde que no y es cuando me doy cuenta que mi mamá no está conectada conmigo. Y me lo han dicho las niñas grandes. Entonces los niños, claro que se dan cuenta que no estamos conectados. Por eso los niños pequeños es, necesito que me veas, eh, que me escuches, perdón, que me escuches con los ojos. ¿Ok? Entonces, otra vez, el tiempo de calidad implica 4 puntos, implica la interacción real, que estemos ahí, el contacto visual, la escucha activa y que estemos presentes de manera genuina, con todos los sentidos, estar ahí. Eso hablamos del tiempo de calidad y aquí no te estoy hablando de cantidad, sino de momentos en los que necesitamos conectarnos. Si es que en algún momento del día, a lo mejor tu tiempo con tu hijo nada más te alcanza, porque eso pasa en muchas familias, hay papás, mamás que trabajan durante todo el día y solamente llegan a bañarlos o darles de cenar o acompañarlos a dormir o jugar un ratito por la tarde noche, porque cuando ya es tiempo de dormir. Hay papás que dicen, pues yo lo veo por la mañana mientras lo cambio y lo acompaño para la escuela y ya no lo vuelvo a ver. Ahora, yo estoy pensando en un niño que vive dentro de casa con ambos padres juntos, pero muchas veces hay niños que viven en casas separadas donde la dinámica es viven en 2 casas, esa es una, y la otra es vivo con mamá toda la semana y a papá lo veo los fines de semana, y ahí es donde para mí sí es una razón de consulta el que los papás, vengan a consulta porque es como logro conectar con mi hijo cuando ya nos dividimos los tiempos por ese tiempo que a veces yo no veo a mis hijos. En consulta también hay papás que ellos salen de la ciudad a trabajar, a veces a otro país también, y es ahora cómo logro conectarme con mi hijo. Y buscamos estrategias, la verdad es que buscamos estrategias para que el papá y el niño se puedan mantener conectados porque las familias son muy diversas y me ha tocado trabajar, por ejemplo, desde el papá que vive con su hijo aquí en Tijuana y por trabajo lo mandan a Japón y se va a quedar allá un mes. Entonces, imagínense del otro lado del mundo con otros horarios. Hay papás también que dicen, yo me he ido por una semana, semana y media cuando tengo apego muy fuerte conmigo y mantenerlo es lo que me cuesta. Otra también es que alguna vez me tocó una familia donde papá por su trabajo tenía que irse 3 meses y luego se quedaba en casa 3 meses. Y esto era tanto para la mamá como para la niña muy complicado porque era tomarnos el tiempo para conectarnos y que cuando ya nos habíamos conectado era cuando papá se tenía que ir, después mantener la conexión en línea y luego cuando regresar otra vez volver a construir el vínculo y cuando ya me vinculé era cuando papá se volvía a ir, era un tanto complicado. Entonces, estas al final son estrategias que les van a funcionar, pero que ustedes sepan otra vez que a veces no me alcanza el tiempo para dedicarle en cantidad, pero lo que yo tengo lo puedo aplicar con calidad. ¿Ok? Ahora, ¿de qué se trata el tiempo de cantidad? El tiempo de cantidad no es nada más que la presencia constante. Ahí es donde yo les decía que, por ejemplo, este papá que sale cada 3 meses y que va y que viene, ¿y cómo me mantengo constante cuando no estoy? ¿Cómo me mantengo constante en línea? ¿O cómo me mantengo constante incluso papás que viven en casa con sus niños? No hay una constancia como tal. Y esto sí ha sido una razón de consulta para mí porque a veces los niños llegan a consulta muy gruñones, muy contestones, no quieren cooperar, no se quieren bañar, no quieren hacer la tarea y no es más que no hay conexión entre los adultos. Entonces, yo se lo explico a papá, a veces es como, imagínate mamá que no, em, ambos tienen actividades un tanto separadas
que a veces mamá ya está predispuesta a que el niño va a estar muy gruñón a hacer la tarea y el niño ya está predispuesto a que mamá va a gritar al momento de hacer la tarea. Como mamá ama mucho a mamá y la quiere ver feliz, entonces el niño evita el momento de hacer la tarea porque cuando hacen la tarea mamá se pone a gritar y el niño no quiere verla gritar. No es que no quiera hacer la tarea, es que no quiere verla enojada. Entonces prefiere no hacer la tarea para que mamá no se enoje. Y esto es como una bola de ping pong que va y viene, ¿ok? Y en consulta es otra vez, necesitamos lograr conectarnos, necesitamos lograr reconstruir el vínculo de manera armoniosa para que todo lo demás pueda funcionar y entonces hay disposición de los niños y disposición de los adultos y esto se logra otra vez con tiempo de calidad y con tiempo de cantidad. ¿Ok? Y cuando hablo del tiempo de cantidad, insisto, no es más que el tiempo que tú estés ahí, que lo estés de manera constante, constante. En calidad es estar ahí de manera genuina, con todos los sentidos. Y en cantidad, perdón, es esa constancia. ¿Qué quiere decir? Ahora, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, aquí les voy a dar algunas recomendaciones, algunas de las muchas que seguramente tú ya tienes o de las muchas que a partir de ahora se te pueden ocurrir. Por ejemplo, empecemos cómo puedo juntar o cómo puedo hacer este equilibrio, ¿ok? Para que ningún papá se sienta culpable porque no pasa mucho tiempo con su hijo o el tiempo que pasa no sé cómo conectarme también con él. Y a veces nos cuesta porque, insisto, los niños viven en casas separadas, porque a veces el niño ve poco tiempo a uno de los padres, porque a veces también nos pasa que a lo mejor estoy muy ocupado y volver a regresar con mi hijo y volver a conectarme es lo que cuesta. De hecho, ya hemos visto en las noticias estos eventos desafortunados de todas las situaciones que están pasando en Estados Unidos con los ilegales en Estados Unidos, donde ahora con Trump están separando a los niños de sus padres y creo que esta situación, tengo entendido que es una situación de violencia para los niños y que Trump lo está como que está siendo muy insistente porque creo que hay una regla donde el niño no se puede separar tanto tiempo de su adulto por obvias razones y lo que está haciendo es reteniendo a los niños más tiempo. Tengo entendido que los niños no deben separarse de sus adultos. La regla que hay allá es que no se pueden separar más de un mes de los niños. O sea, es algo que se tiene que agilizar su situación legal para que se pueda reunir con sus adultos. Y lo que él está haciendo es que los está reteniendo casi 4 meses. Entonces, ¿qué sucede cuando los niños regresan otra vez con sus adultos? Los niños les cuesta mucho vincularse y eso desafortunadamente lo hemos visto mucho en las noticias. Y es justamente esto, cuando ya no hay una constancia, volver a construir el apego es donde cuesta mucho y esta sí ha sido una razón de consulta para mí, donde de repente los padres a veces, por ejemplo, lo que yo he visto más en la consulta es que a veces cuando los padres están atravesando por una crisis de matrimonio o una separación, a veces uno de los adultos se separa mucho de la familia por distintas razones. Entonces, al separarse de la familia, lo que intenta muchas veces es como para sí mismo guardarse o encontrarse o lo que sea, pero cuando ya nota que los hijos, porque esto es algo natural, que si el adulto que se aleja, los niños ya sienten el abandono, entonces, ¿qué hacen los niños? Se apegan de manera fuerte y muchas veces con ansiedad al único adulto disponible, que a veces es papá o mamá. Entonces, cuando el adulto ve el que se fue, que ya no hay tanta conexión con los niños porque él decidió irse y porque los niños en automático se pegaron con el adulto disponible, es donde los padres quieren reconstruir el apego que se hizo por esta separación. Y sí cuesta un tanto porque hay que lograr confianza con los niños y se necesita por mucho, sí, reconstruir una estructura en casa con rutina también, donde los padres tienen que trabajar mucho y más el padre que decidió irse. Entonces, insisto, yo intento que el día de hoy ningún papá, ninguna mamá se sienta culpable, que puedan trabajar de manera armoniosa con lo que tienen. Si no pueden estar tanto tiempo con sus hijos porque ustedes trabajan, que el tiempo que estén, de verdad estén de calidad, pensando que aunque no hay mucho tiempo, estén ahí de manera genuina. Y que cuando ustedes tienen tiempo de cantidad, porque son mamás de 24 horas, papás de 24 horas que pueden estar con sus hijos, entonces nada más que haya una presencia constante. Y con presencia constante me refiero no que estés jugando con él las 24 horas,
porque otra vez eres un ser humano y necesitas tiempo para ti. Me refiero que esta constancia sea una presencia también de manera genuina. ¿Ok? Ahora, para hacer el equilibrio, algunas de las recomendaciones aquí que nos pueden funcionar es que justamente estos dos puntos los estemos transformando y que los estemos uniendo para convertirlos en, por ejemplo, mi primera recomendación es que cómo se pueden conectar con sus hijos no es más que la rutina que ustedes tengan en casa, revísenla cómo la están haciendo. Con rutina me refiero que muchas veces como padres, a veces, y eso también a veces nos separa de nuestros hijos, pero es ese mismo punto el que nos puede volver a unir otra vez. Yo les decía fortalecer estos vínculos. Y no es más que un ejemplo muy burdo. En las mañanas, cuando los niños van a la escuela, muchas veces los padres, para que no se nos haga tarde, para evitar situaciones, lo que hacemos es que vestimos a los niños, por ejemplo. Entonces yo medio lo despierto, se nos hizo tarde, yo lo visto rápido, el niño ni se entera de que lo están vistiendo, lo echamos al carro, para que vayan desayunando en el carro, arrancamos el carro y vámonos. Porque yo como papá lo que estoy pensando es, necesito que mi hijo llegue puntual a la escuela. Ahí es donde yo me enfoco. Pero no estamos pensando otra vez justamente en esta rutina, que a veces los niños están muy fuera de la realidad, ya lo platicábamos, no participan en la situación real en una rutina. Entonces, mi recomendación aquí, la primera será que para que tú hagas un punto de equilibrio entre la cantidad y la calidad, para que tú puedas conectar, porque realmente el tiempo con los hijos, el objetivo es ese, que podamos conectar con nuestros hijos y que en casa haya armonía, haya estabilidad y que ellos se puedan desarrollar armoniosamente. Y con el desarrollo, acuérdense que viene esta parte de autoestima, de ser vistos, de sentirse amados. De ahí viene la autoestima. Entonces, si hablamos de rutina, quiere decir que yo voy a dejar que mi hijo o que mi hija participe en las cosas de casa. Que sea mi hijo el que se vista, que sea mi hijo el que pueda comer solo, que sea mi hijo el que intente cepillar el cabello. Yo lo voy a cepillar, pero él se puede peinar, a lo mejor si ya también está más grande, y si está muy pequeño otra vez por esta situación de autonomía, yo se lo voy a enseñar. Y cuando tú le enseñas, por ejemplo, tan solo a peinarse, a vestirse, etcétera, es dedicarle tiempo. Ahora, no te estoy diciendo que se lo dediques en la mañana cuando andamos muy apurados y muy cortos de tiempo, pero sí se lo puedes enseñar en las tardes cuando llega a la escuela o en la noche si es que a lo mejor tú llegas a roparlo, a bañarlo, a irlo a dormir. Bueno, ten este tiempo para que las actividades de rutina que son algo natural en casa, le permitas que las haga. Cuando tú le enseñas, lo acompañas y ahí es donde se hace esa cercanía. Y ahí está esa presencia que platicábamos de manera genuina y está esa presencia de manera constante. Entonces y esto me conecta, porque de hecho hasta para lavar los dientes, cuando yo le enseño, hacemos este contacto físico. Los niños en ese momento están sintiéndose vistos, sienten a su adulto muy cercano y ese es el momento donde con esta cercanía los niños se abren para poder decir lo que les sucedió en el día, de cómo se sienten. En consulta es bien bonito cuando hacemos juegos y los niños pueden expresar que se sienten muy felices de jugar con su papá y a veces los padres no habían tenido, no tenían esta consideración porque muchos padres ven como yo trabajo y a mí me importa que mi hijo, trabajo para que mi hijo vaya en una buena escuela, por ejemplo. Y es bueno, papá, pero también es bueno que tú pases este tiempo con tu hijo, que los padres aman a sus hijos, pero a veces no suelen decirlo mucho. Y cuando los niños lo dicen de manera genuina en ese momento de consulta, donde no hay una presión porque no vamos correteados de tiempo, porque toda la atención está puesta en ese momento, de verdad es bien bonito cómo los padres se conectan con sus niños en ese momento donde hay presencia y donde hay constancia y donde todos los sentidos están puestos ahí. Me ha tocado también trabajar de manera con niños, donde a veces los niños dicen, no quiero que la sesión termine, Mónica, porque una vez que termine, vamos a regresar a la rutina otra vez. O sea, no hay una conexión o no hay constancia en casa. Ahora no la hay mientras no la trabajemos. Y muchas veces esto pasa quizá al principio, pero cuando los padres van a consulta, justamente van porque quieren reestructurar lo que ya tienen. Y de aquí, pues hay mejoras cuando los padres trabajan y son constantes en estas mejoras. Entonces, yo te decía, mi primera recomendación para que podamos hacer del tiempo calidad y presencia, en cuanto a calidad y tiempo, es que eh, dejemos la rutina que ustedes tienen en casa, por favor, la reestructuren y ustedes mediten. Yo le he dejado a mi hijo que haga lo que tiene que hacer o lo hago yo
para constar que esté bien hecho o para constar que mejor yo controlo el tiempo, que no se nos haga tarde o que mi hijo cuando esté más grande que lo aprenda. A lo mejor este es el momento para que tu hijo ya aprenda a ponerse los zapatos, para que se vista solo, para que prepare su lonchera. Y cuando digo prepare, pues se puede servir un vaso de agua, ponerlo, cerrarlo y meterlo a la lonchera. A lo mejor la manzana se puede meter a la lonchera. Esas son muchas de las actividades que los niños ya pueden hacer, pero para que ellos lo hagan necesitan del acompañamiento, y en ese acompañamiento donde los niños aprenden de esta rutina es donde, insisto, hay interacción real y hay una presencia constante. Pero ahora, esta presencia constante, que tú estés ahí y que sea esta interacción real, hazlo con esa parte amorosa que viene de ti. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor mañana se le va a olvidar poner la manzana en la lonchera. Por favor, mamá, no lo regañes. Nada más es recuérdale, y si es necesario hacer una lista o con dibujos de lo que va dentro de la lonchera y pegarla en el refri, con eso es suficiente. Pero sí tienes que acompañarlo. Ahora, una vez que lo haya logrado, no significa que se le abandone al niño pensando otra vez solamente enfocado en las responsabilidades. Porque ahorita estamos hablando de conexión. Ese es el objetivo del tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos. La conexión que hacemos con ellos. Si ya tu hijo está listo para la lonchera, entonces enséñale otra actividad dentro de la rutina. El punto aquí es que pasemos tiempo con nuestros hijos. Entonces, el punto número 1 es que tú de estos puntos de la rutina hagas una conexión. Ahorita yo te puse, por ejemplo, lo de la lonchera, el vestirse solo, pero también cuando los niños están muy pequeños, por ejemplo, el baño, cuando tú lo bañas, o sea, lo bañas de verdad con calidad. Me refiero que te tomes el tiempo, que seas amable, que le estés dando masajito en el cuerpo, que a lo mejor estén haciendo peinados locos con espuma, que a lo mejor mientras lo acompañas y le pones su pijama o le cepillas su pelito, que no estés apurada jalándole el cabello, que estés conectada en qué voy a hacer mañana, que estés pensando más bien en el reloj o ya estresada porque la rutina del día de mañana no te queda muy ordenada en la cabeza. A eso me refiero. A veces andamos corriendo pero no estamos conectados aquí, y nuestros niños necesitan que estemos conectados aquí. Si ya tienes el tiempo de estar ahí, está de manera genuina, de manera presente con todos los sentidos, que tu hijo se sienta visto y que se sienta amado. Ahora, también a veces estamos un tanto apurados, es cierto, pero eso no implica que estemos apurados y que estemos de mal humor. Si tú ya estás ahí, por favor, papá y mamá, conéctate con el corazón. A eso me refiero, ¿ok? Ahora, la segunda recomendación, yo te decía, todavía hace algunos años se hablaba de que 60 minutos se necesitaban para hablar de tiempo de calidad con nuestros hijos. Ya hoy encontré en los nuevos textos, encontré en algunas publicaciones que la recomendación es que sean 15 minutos, pero 15 minutos de manera genuina, 15 minutos estando ahí. Y realmente 15 minutos son, por ejemplo, a veces yo le digo a los papás, por ejemplo, si tú ya trabajaste durante todo el día, pasaste por los niños a la guardería, llegan a casa, se meten a bañar, pues a lo mejor un baño, pues a lo mejor un niño grande ya solito, a lo mejor sí se va a echar los 15 minutos, ¿no? Esos 15 minutos dedícatelos para ti. Mientras él se baña, mamá, haz esos 15 minutos para ti, ¿no? Hay mamás que dicen, no, yo rápido voy a bajar y preparar la cena. Súper bien. Entonces, que esos 15 minutos se conviertan en el momento para hacer la cena. Que si se dan cuenta, muchos de esos pasos que ahorita, perdón, de estas estrategias que yo les voy a platicar, van como muy de la mano o parecería que son como lo mismo cuando hablamos de rutina, del tiempo que pasamos en casa. Había una mamá que me decía, no me hables del tiempo de estructura en casa, Mónica, porque pues yo solamente vivo yo con mi hijo, y cuando lo paso a recoger saliendo del trabajo, alguien me lo recoge, lo paso a recoger a la casa de quien me lo cuida a las 8 de la noche, en lo que llegamos a casa pues ya nos dieron las 9, y de las 9 preparar para irnos a dormir a las 10. Y entonces yo llego y que la ropa y que la cena y que métete a bañar y que mientras él hace una cosa yo hago otra, y de ese tiempo que les quedaban juntos es cuánto tiempo de calidad de verdad estás con tu hijo. Y entonces mamá medita y dijo, no, pues incluso pues que cene solo y que se bañe solo, y mamá, o sea, el tiempo que realmente están en casa, porque pasan mucho tiempo no cerca, mamá cayó en cuenta que tampoco estaba ahí. Entonces yo le decía, ¿qué tal? Porque le ayudé incluso hasta en qué momento meter la lavadora del tiempo que le quedaba. Mamá no sabía que el tiempo mientras se iba manejando a casa, ese podía ser tiempo también, lo que yo les platicaba, el tiempo libre, para poder ir conectar, para poder cantar una canción. Aquí tienes que esta parte donde yo te decía, medita, porque estoy segura que sí tienes tiempo con tu hijo, con tu hija,
pero no sabía que eran esos momentos donde yo podía sacar de estos momentos cortos, hacerlos de calidad. Y en consulta, insisto, muchos padres se sienten muy culpables porque no pasan tanto tiempo en presencia con ellos, físicamente me refiero, y cómo estiro el poquito tiempo que tengo. Y realmente no es que lo estires, es que tienes que estar ahí de calidad, de presencia genuina, de conexión con todos los sentidos. Y yo le decía a esta mamá, puedes tomarte el vasito de leche con él, la cena. ¿Cuánto puede durar la cena a esa hora? Mi mamá hizo sus cálculos, 15 minutos. Esos 15 minutos conéctate con él. Y deja la lavadora, yo le decía, a ver en qué momento ahorita la acomodamos. Ok, y entonces mamá empezó a darle más prioridad a él. Y de verdad es que cuando sí, así tal cual tú te conectas con tu hijo, lo escuchas, lo ves, tu hijo se siente amado, él tiene mucho más disposición y ahora sí su comportamiento va a mejorar por mucho. Muchas veces en consulta, a veces eso es lo que sucede. De muchas razones de consulta es más bien el comportamiento del niño porque no hay una comunicación o una cercanía con su adulto. Y eso es todo. De verdad que esto es algo en consulta muy constante. ¿Ok? Entonces, busquen ahora, si hablamos de cantidad y calidad, 15 minutos en el día, 15 minutos, pero que sean de presencia genuina. ¿Qué voy a hacer con esos 15 minutos? Estamos hablando desde la cena, el bañito, cantamos una canción, contamos un cuento, un juego de cosquillas. Yo te decía que dura segundos el juego de cosquillas. Ya lo podemos repetir en el transcurso del día. Pero aquí intenten 15 minutos. A veces esos 15 minutos son el trayecto de un punto a otro cuando vamos saliendo de la casa a la escuela. Realmente creo que 15 minutos se los podemos sacar. Ahora busca que esos 15 minutos, perdón, sean de conexión genuina. Otra vez que mi cuerpo esté presente ahí bien conectado y que yo sea constante, porque esto habla también de la constancia, acuérdense, que sea 15 minutos todos los días, todos los fines de semana, o sea, que sea una constancia, ¿ok? Ahora, hablando de que sea todos los días, traten de hacer rituales. ¿Ok? Con rituales me refiero, ayer justamente yo veía a un papá que la niña vive en dos casas, tal cual, pasa un tiempo con mamá, pasa otro tiempo con papá, y justamente para hablar de la conexión, de repente cuando la niña no ve a papá, yo le decía, papá, tu tarea de esta semana va a ser que te inventes un saludo. Y papá, como un saludo, una despedida, lo que tú quieras, pero ponle baile, ponle cadera, ponle puñito, ponle lo que tú quieras, pero que sea algo que su hija solamente tenga contigo y con ningún otro miembro de la familia. ¿Ok? Un ejemplo bien claro, no sé si ustedes han visto la película de Sopa de Gemelas, la de Lindsay Lohan que está en Disney. Ella tiene un baile muy especial, un saludo especial con el mayordomo. Y es esa parte de la conexión. A eso me refiero. ¿Ok? Y generalmente yo he visto que los hombres se saludan, estos saludos que se hacen así, así de simple. Pero agréguenle un poquito de baile, agreguen este juego de manos, lo que ustedes quieran, hagan esta parte, ¿ok? Y yo se lo suelo, este ejercicio se lo suelo dejar mucho a los papás, porque ellos muchas veces, hay niños, perdón, que viven en la misma casa con ambos padres, a veces el cuidador es mamá, mamá pasa más tiempo con él y mamá tiene muchas oportunidades de conectar con el niño, pero a veces papá no. Entonces yo le digo a papá, papá, búscate un saludo para que cuando llegues tu hijo busque eso que conecta con este adulto en particular. Ahora, muchas veces hay familias que tienen dos, tres niños y a veces el niño que viene a consulta pues busca este saludo. Entonces, pues es que los otros también quieren, pues entonces búscate otro especial para cada uno de ellos. Que ellos sientan que esto es único mío. Cuando hablamos de tiempo de calidad, por ejemplo, que los niños tienen más hermanos, siempre la recomendación sí es, papá, pasa tiempo con el hijo uno, pasa tiempo con el hijo 2, pasa tiempo con el hijo 3. Y pasa tiempo también con mamá y también pasa tiempo contigo. Esto parecía un poco complicado, pero realmente es una cuestión nada más de administrar los tiempos, porque lo saludable es que sí te alcance el tiempo para ti, porque de ahí viene mucho del soporte de la familia, esa parte emocional. Cuando buscas tiempo para ti, te alcanza el tiempo y te motivas para estar con la pareja, con mamá o con papá. Y cuando te alcanza ese tiempo, pues es esta gasolina.
y esta gasolina te alcanza para darle tiempo de calidad a los hijos. Y yo mi recomendación me atrevo a decir que siempre debería de ser así y no al revés, porque a veces inyectamos tiempo de calidad y de cantidad a los hijos y nosotros nos vaciamos, nos drenamos. Y muchas veces también ha sido para mí una razón que por el comportamiento del niño a veces llegan las familias y cuando yo les pregunto a los padres cómo están en cuestión del matrimonio, si están estables, cómo están, muchas veces se quedan mirando y ha sucedido que a veces las familias no se dan cuenta en qué situación están hasta que se les hace la pregunta. Y muchas veces me han dicho, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque a veces justamente cuando el comportamiento del niño está porque no es visto, porque no hay tiempo de calidad con ninguno de los adultos, me doy cuenta que cada uno anda en su propio mundo. Y es donde empezamos otra vez a trabajar los vínculos. Y para trabajar los vínculos es importante que ustedes trabajen el vínculo matrimonial. Si es que están bien. Y si no, entonces habrá que ir a terapia de pareja. ¿Me explico? Y de aquí se desprenden muchas situaciones y a veces hasta ir a trabajo individual. Y está perfecto, está súper bien, porque aquí muchas veces el niño otra vez es el síntoma de todo lo que no se ve. Y ya una vez que nos sentamos en sesión, los padres se dan cuenta de muchas cosas, de ellos, de la familia, de la pareja, etcétera. Pero esto nada más otra vez es otra vez hablar del tiempo. Entonces yo les decía, muchas veces los padres queremos conectar con los hijos y eso está muy bien, pero esto tiene que ser al revés. Primero tengo que buscar tiempo para mí. Así como le dedicas tanto tiempo a tu hijo para que se bañe, date tiempo para ti. Así como le dedicas tiempo que tu hijo esté peinadito, mamá, tú también date ese tiempo para que tú también estés peinada como te gusta. Me encanta animar a las mamás de mamá, ve y ponte tus uñas, pinta tu cabello, no tengas culpa por salir con tus amigas, papá, búscate algo que te guste también, administren sus tiempos y busquen ese tiempo de calidad para ustedes, que se nutran ustedes para que puedan nutrir a la pareja. Y por supuesto, juntos ahora sí nutren la familia. Y de verdad que esa receta, así tal cual la fórmula, es como funciona. No al revés, primero dándole a los niños y dejándose ustedes al final. No funciona así. ¿Ok? Entonces, regresando de cómo hacemos el punto de equilibrio, es justamente que este tiempo de calidad y de cantidad hagamos rituales. Y los rituales no son más que tu hijo sepa que ya pasó mucho tiempo con mamá, que mamá le ayudó a hacer la tarea, que mamá a lo mejor lo bañó, que mamá, pero cuando llegue papá, papá es quien prepara para ir a dormir. En consulta, cuando hablamos de este tiempo, reestructuramos y papá, hablando de los tiempos, ¿para qué te alcanza para poder platicar? Para buscar estos rituales y estos rituales hacerlos de verdad con calidad y con presencia genuina y constancia, por supuesto. Y sí, a veces no se puede que papá, porque hoy no va a llegar, pero el libro se va a leer, el tiempo de para lectura, ahí está y mamá lo va a hacer por el día de hoy. Pero es esa constancia otra vez que el niño se siente visto y no abandonado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces hagan rituales me refiero a leer el cuento, momentos para comer. Por ejemplo, yo cuando les hablo del tiempo de calidad, siempre les digo que la recomendación en consulta, y también se los he dicho a ustedes, es que cuando coman, o sea, uno de los alimentos, intenten que sea al menos uno al día juntos en familia, que sea el desayuno, que sea la comida o que sea la cena. O sea, a lo mejor en el día desayunaron los niños en el camino, a lo mejor los niños desayunaron ellos dos solos porque papá y mamá andaban haciendo sus asuntos, en el día no se ven porque papás están trabajando, pero a la hora de la cena, si llegamos y comemos todos juntos, esos son esos rituales, a eso me refiero. ¿Ok? Y ya casi para terminar, hagan plan familiar. El plan familiar, ahora estoy hablando del plan familiar no solamente si es un niño que vive con ambos padres, puede ser un solo niño que solamente viva con mamá y esa es la familia y ese es nuestro plan familiar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un día en particular para estar juntos. A lo mejor es cierto, mamá trabaja toda la semana, a lo mejor también el niño pues toda la semana está ocupado en las actividades y andan muy metidos en la rutina, pero a lo mejor el domingo es nuestro día. Y el domingo a lo mejor vamos al parque, o a lo mejor el domingo es cierto, nos quedamos aquí en casa, pero hay algo particular que hacemos en familia donde nos conectamos. Yo tenía una compañera en la universidad que ella me platicaba que cuando sus papás se divorciaron ella estaba muy en la adolescencia y que cuando ya ella creció, salió de la universidad y todo, fue parte de una tradición que ellos hicieron, que es este plan familiar, donde los domingos salían a comer con su papá,
porque desde que sus papás se separaron, como las niñas vivían con mamá, entonces aprendieron aprendieron porque fue algo que se quedó como parte de su rutina, de su ritual, de su plan familiar, el que había los domingos desayunar con papá. Y eso fue así, aun cuando su hermana se casó y tenía hijos, los domingos eran de ir a desayunar con papá. ¿Ok? Ya ellos lo reestructuraban, había domingos donde llevaban a la familia, había domingos donde solamente eran pues el papá y mi compañera de la universidad y su hermana, etcétera, pero era este plan familiar. Ahora, este plan familiar también a veces puede ser incluso aquí en casa nosotros hicimos los miércoles, ahorita los miércoles hasta donde nos funcione, porque probablemente lo vamos a cambiar más adelante, es probable porque pues ya los intereses de mis hijos cambian, porque a lo mejor vamos a estar ocupados los miércoles, etcétera, pero hemos hecho los miércoles de película. En casa no vemos, hablando del tiempo de calidad, cuando comemos, tratamos de que los teléfonos, y digo tratamos, porque a veces, no sé, a veces nos reunimos con otros adultos y a veces los adultos estamos comiendo y a veces nos pasa que nos reunimos con adultos que tienen adolescentes y los adolescentes se conectan con sus teléfonos. Entonces mi hija al ver que ellos están con el teléfono, pues también mis hijos quieren estar con el teléfono y está bien porque nos adaptamos al tiempo que compartimos con otras personas. Pero aquí en casa la regla por lo regular es mientras estamos comiendo, los teléfonos y la televisión están apagados porque es nuestro tiempo para conectarnos. Entonces, los miércoles sí son días de película. Y desde que llegamos, ellos se lavan las manos, yo preparo para comer, montamos la mesa y desde que estamos comiendo ya estamos viendo la película. Entonces terminamos de comer, recogemos y nos pasamos a la sala y a veces allá nos comemos un postrecito. A veces también esos mismos miércoles cuando hay películas, por ejemplo, nosotros tenemos Amazon Prime y en Amazon te venden las películas o te las rentan. Y a veces, por ejemplo, ahora en las vacaciones compramos una película y también fue de un miércoles y tratamos de que sean los miércoles, insisto, hasta ahorita lo seguimos manteniendo nuestros miércoles de película y eso lo hacemos nada más mis hijos y yo porque pues papá es su tiempo de que él está en el trabajo, pero yo los miércoles paso por mis hijos a la escuela y esa es nuestra dinámica. Ese es un plan familiar de ver la televisión. En otra publicación vi también, por ejemplo, de una mamá que ella lo hacía una vez a la semana el círculo de lectura. Y el círculo de lectura era porque ella tomó una foto donde están todos en la sala en calcetines y no recuerdo cuánto duraba, pero eran también como 15 o 20 minutos, algo así, donde estaban todos sentados y en los sillones en calcetines y estaban leyendo su libro y ponían a lo mejor alguna limonada, etcétera. Y ya cuando cerraban el libro compartían lo que estaban leyendo y lo hacían solamente una vez a la semana también. Era el momento para estar conectados y era una manera que mamá encontró para fomentar la lectura y para reunirnos y tener un tema en común, porque esa es otra también, tener, justamente el punto siguiente es tener intereses en común. Esto hace que volvamos a tener este tiempo de calidad, que tengamos temas de conversación. De hecho, si revisan los amigos o las amigas con las que ustedes frecuentan, para que podamos mantener esa cercanía como amistad, tenemos esos intereses en común, es lo que nos hace mantener una amistad. Y ya una vez que hay intereses que bajan, que cambian, es conforme vamos depurando a esas amistades o las dejamos de ver o las dejamos de escuchar, ya no las frecuentamos porque ya no hay interés. Bueno, tenemos que seguir manteniendo el interés con nuestros hijos. De hecho, es como debemos de crecer con ellos. Y esa es mi recomendación con muchas de las familias de consulta. Mientras tu hijo está creciendo, tú tienes que crecer con él o con ella. ¿Qué quiere decir? Pues sí, no me dejarán mentir cuando nuestros niños tienen 3 años y yo tengo por ejemplo, mi hijo cuando tenía esa edad le encantaba Paw Patrol. Entonces yo estaba metida en Paw Patrol y me sabía todos los personajes y las historias y todo de Paw Patrol. Y era mi tema de conversación con otras mamás y entonces con mis hijos también era el tema de conversación. Pero cuando mi hijo creció, pues entonces ya no era Paw Patrol, después fueron las tarjetas Pokémon y entonces hablaba de las Pokéolas y de los poderes de los Pokémones y entonces vimos las películas de Pokémon y ahora con mi hijo, pues en un momento fueron que le gustaban las katanas, las espadas y buscar el por qué le gustaban las katanas, después los legos y buscar las piezas, o sea, yo me voy transformando conforme mis hijos van creciendo. Ahora con mi hija adolescente que de repente, por ejemplo, no sé, el otro día, una de las niñas con la que ya me estoy despidiendo porque ya creció y ya va a empezar a ir con una psicóloga de adolescentes,
El otro día ya para despedirme de ella de estos días, de las últimas sesiones donde ya nos estamos despidiendo, pues yo la vi desde que tenía 7 años y la niña ya va a cumplir 14. Entonces, cuando yo empecé a platicar con ella, de lo primero que me dijo fue, Mónica, ¿viste que está el Coachella? Y yo, sí, ella vive en Estados Unidos ella ha ido a algunos conciertos de esos artistas que su mamá la ha llevado. Entonces me dijo, es que yo quería ir al Coachella y mi mamá pues me iba a llevar, pero ¿qué crees? No es evento para niños, Mónica, y no pudimos ir, pero tú sabías que va a estar tal artista y tal artista. Entonces, en esos temas, yo tengo que estar actualizada porque son niños que hablan de estos temas, mi hija habla de estos temas y son temas otra vez que así como le gusta, por ejemplo, en su momento con mi hija fueron el K-pop, que le gustaba Blackpink y Twice, y pues yo las canciones y el papá las canciones en el radio y entonces también el papá las tarareaba. Ese es el momento donde nos conectamos. Entonces mi hija platica de lo que a ella le gusta, de sus intereses, y yo como mamá, digo, además como psicóloga también me informo en esos asuntos para poder platicar con los niños de la consulta y también con mis hijos. Entonces, ese es un momento donde yo puedo interactuar con ellos otra vez y estas conversaciones a veces duran muy poquito. Y de verdad que cuando yo te decía que mi hija se sube al carro, mi hija, y me platica y el entusiasmo, a veces se sube apachurrada, a veces se sube muy entusiasmada, a veces me quiere platicar, a veces me platica después, pero yo debo de tener esa disposición para estar con mi hija y mantener ese interés. Y hasta ahorita la verdad es que me ha funcionado súper bien, pero es yo buscar la información y el interés que a mi hijo le guste. Alguna vez me llegó una mamá también que me decía, Mónica, a mi hija le gusta, no recuerdo qué artista le gustaba a su hija, y para mamá decía, para mí es bien aburrido porque no me gusta, no me encanta, no tengo interés, y a veces le digo, ay, no, 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 ya vas a salir con eso otra vez, por favor, no me hables de eso, yo tengo otras cosas de adulto importantes que hacer. Entonces es como, no, mamá, o sea, tienes que interesarte. Y niños que les encanta jugar con muñequitas, de repente a veces dice mamá, no me gusta jugar con ese juego. Ok, no te gusta jugar ese juego, entonces busca otro de lo que tu hijo sí le gusta, que a ti te guste para que compartas tiempo con él. O sea, tenemos que meternos al mundo de los niños otra vez para lograr, yo te decía, esta conexión. Y de esa conexión otra vez sale el tiempo de calidad. Y o del tiempo de calidad es cómo nos podemos conectar. ¿Ok? Y ya para finalizar, o sea, para hacer el equilibrio entre el tiempo de cantidad y de calidad, es otra vez la escucha activa. La escucha con todos los sentidos y la escucha también con los ojos. Eso quiere decir que cuando yo tengo estos 15 minutos o este juego de cosquillas, incluso mi vista tiene que estar con mi hijo. Tengo que estar conectada con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo. Y ese momento lo es todo, porque ahí, aunque sean 5 minutos, aplicaste cantidad y aplicaste el tiempo. Fueron 5 minutos, pero de mucha calidad, porque estuviste conectada ahí. Y esto, por favor, lo único que te voy a pedir, papá, que sea una regla, es que estos 5 minutos de buena calidad, que sean constantes. Porque así es como, pues a lo mejor son 5 minutos, pero de 5 minutos de lectura, de 5 minutos de platicar en el carro, de 5 minutos, se puede ir extendiendo más, yo pensando en un adolescente, pero también tu hijo va a querer estar más tiempo contigo y de verdad que funciona, papá. Aquí la clave ya para cerrar es que cuando tú tienes una intención de querer estar ahí, de querer conectar, de querer dar tiempo de cantidad, aunque sean 5 minutos, y que le agregas la calidad, la verdad es que si a esta intención le sumas la presencia, y me refiero a la presencia emocional, en todos los sentidos, la presencia emocional que te conectas, la presencia que estás ahí, y es que hay una conexión profunda. Entre la intención y la presencia emocional, lo que vamos a lograr es una conexión profunda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que pues mi hijo va a querer estar conmigo y yo voy a querer estar con mi hijo. Y de lo que antes no me gustaba platicar porque a lo mejor era muy aburrido porque no eran mis temas con mi adolescente o con mi hijo, ay, es que a mí no me encanta Paw Patrol, pues entonces voy a querer tener interés en querer aprender un poco más. Y la verdad es que, no sé, por ejemplo, hay papás que me toca escuchar, no me encantan las caricaturas, a veces ir para ver películas con los niños, no, se me hace un poco aburrido. Es que tienes que buscar una forma, papá, una forma de cómo acercarte a tu hijo, ¿ok? No te encantan las caricaturas, entonces busca otras maneras de que tú te puedas acercar con tu hijo.
Pero aquí el punto otra vez es que no te sientas culpable si tienes muy poquito tiempo para compartir, nada más haz que ese tiempo lo transformes de calidad y que seas constante en esto que le das a tu hijo. Ahora, se vale que tú le digas, pues a lo mejor no te puedo leer el cuento todos los días, pero a lo mejor estos días sí te lo puedo leer y los otros días que yo no pueda llegar, mamá va a estar ahí. Y sí, también ha pasado que los niños muy pequeños es, no, no quiero que lo lea mamá, quiero que lo lea papá. Bueno, yo aquí, por ejemplo, ayer me tocó un papá también que en la consulta él no suele venir los lunes. Entonces suena la alarma y de repente la niña le contesta, le pregunta, ¿qué es esa alarma, papá? Y le dice el papá, ¿tú ya sabes de qué es? No, no sé de qué es. Y empieza la risa cómplice entre los dos. Y yo también quiero saber de qué es esa alarma, papá. Y entonces me dice, es que los días que yo no puedo verla, me conecto con ella en línea. Ah, mira, qué importante. Y es esa la intención. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que yo veo a mi papá todos los días, aunque no esté con él. Los papás, recuerdo un papá que salía mucho a trabajar, porque era como, no recuerdo, aquí hay muchas maquiladoras en Tijuana y mi papá salía mucho por parte de su trabajo a otras ciudades, entonces ahí era, su razón de consulta era esa. O sea, a la niña le cuesta mucho el duelo cada vez que papá se va. Y no sabes, Mónica, ya una vez que regresa es, ahora la niña no sabe cómo conectarse con su papá y realmente el papá no se iba tanto tiempo. Lo que sucedía es que ellos tenían una conexión fuerte, tenían un apego fuerte entre la niña y su papá. Entonces era buscar estrategias, qué hacemos, cómo le hacemos para que ellos se mantengan pues conectados mientras no se ven. Y aquí yo recuerdo que de lo que hicimos fue que en la maleta papá llevaba una caja, que en la caja de manera simbólica iban todos los besos y todos los abrazos de la niña. Con el tiempo esos besos y abrazos simbólicos se volvieron en notitas que papá sacaba, que papá también escribía para la niña, que a veces cenaban juntos, por ejemplo, en línea, que veían una película juntos también en línea también. Y es cierto, los niños, porque también esa es otra, que a veces papá dice, yo le llamo, pero mi hija me quiere, no sé, hola y bye. Eso es algo natural de los niños, pero aquí otra vez es que cuando tú construyes el apego, tu hijo va a querer estar contigo, va a querer verte también. ¿Okay? Pero aquí lo importante, insisto otra vez, es tener intención de querer estar ahí. Y no te sientas culpable porque a veces no podemos estar con nuestros hijos como queremos. O a veces al final del día te das cuenta que sí tuviste todo el día para estar con él, pero lo regañaste, pero no aprovechaste esa oportunidad, o porque tu hijo lo intentó y a lo mejor pues a ti te ganó otra cosa y ya no lo escuchaste. Aquí es, mamá, tú intenta cada día y cada día de verdad es que pues somos seres humanos, no somos máquinas para lograr la perfección y realmente yo les digo a las mamás, no hay algo que tú quieras ser perfecta porque ni siquiera lo intentes, no pienses, porque, o sea, ¿dónde está la regla o quién dice cuál es el parámetro, vamos, de la perfección? Somos mamás, papás que lo intentamos cada día. Y a veces es cierto, a veces hay días muy buenos, a veces hay días no tan buenos, pero aquí la fortuna es que tenemos el día de mañana para volver a empezar, para volver a intentarlo y para volver a mejorarlo. Pero aquí el punto es otra vez acuérdense la intención que va acompañada de una presencia genuina, constante y que así podemos lograr conexión, porque al final de todo esto el objetivo es, quiero lograr conexión con mi hijo. Y cuando yo logro conexión, mi hijo, acuérdense, se siente visto, se siente amado y eso es autoestima. Y yo ya hice mi autoestima cada vez que hacemos juego de cosquillas, cada vez que le leo el cuento, cada vez que le cepillo su cabello, cada vez que vamos cantando, cada vez que yo con mi adolescente platico de las cosas que le gustan. Yo te decía de la niña que tuve en consulta que hablamos de Coachella y digo, yo supe de Coachella porque también escucho a mi hija y porque de repente pues veo las noticias y por allá te aparece también quién estuvo, que incluso el otro día yo escuché que iba a estar Justin Bieber en el segundo día, que habían contratado a otra artista, no recuerdo el nombre de la otra artista, y que era por si Justin Bieber no llegaba, ella iba a salir a cantar. Y entonces yo le dije a la niña, y porque ella fue la que me dijo, oye, sé que estuvo Sabrina Carpenter y sé que va a estar Justin Bieber, y yo, y si no llega Justin Bieber, van a contratar. No, sí va a llegar Justin Bieber. Y yo, no, es que, bueno, fue lo que yo escuché, no, es que yo sigo a su esposa y yo vi que estaba practicando. Entonces, parecen temas como muy superfluos, como muy banales, pero muchos de los jovencitos de eso hablan. Y para que yo pueda conectar con mi hijo, porque ese es su interés, entonces yo voy a hablar de eso. Además de que también me entero
o sea, dónde anda, qué le gusta, o sea, diría una mamá, ¿en qué anda metido? Necesito meterme también al mundo de mis hijos para lograr esa conexión y lograr ese tiempo de calidad genuina. ¿Ok? Entonces, si tú estás lavando los platos, cada vez que tu hijo te hable, voltea. Los trastes de verdad es que siempre pueden esperar y yo sé que hay de repente muchas mamás queremos que esté limpio, que esté ordenado, que esté todo muy acomodado, pero la verdad es que nuestros hijos nos necesitan y los trastes es ese trabajo cansado que todos los días va a haber. Pero nuestros hijos, ellos van a crecer. Y estos momentos, yo sé que aunque lo logre el día, que lo intente el día de mañana y que mañana pueda tener otra oportunidad, mañana es una oportunidad nueva. Pero lo que hoy sucedió, la oportunidad que se dio el día de hoy, era el día de hoy. Y esta ya no va a regresar. Así que ahora sí voy a estar leyendo sus mensajes. Por aquí veo a Ducat Mus que dice, amo escucharle. Muchas gracias, gracias a ti. Híjole, de repente acá no puedo ver como toda la pantalla. Les voy a platicar que vamos a estar reestructurando un poco. Los martes van a seguir, se van a quedar de aquí todos los martes haciendo estos temas para que se den una vuelta en abril porque vamos a seguir hablando de temas importantes en el desarrollo del Día del Niño en abril. En mayo vamos a estar hablando de temas que le conciernen a mamá. Vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar también, sí, de crianza, pero también vamos a hablar de las cosas que nos suceden como seres humanos cuando somos mamás, ¿no? Pero también en junio, en mayo, porque en mayo en México es el mes de la mamá y en junio es el mes del papá y platicaremos de temas que le conciernen al papá. Y a partir ya de julio, agosto, vamos a hablar de temas también incluso del regreso a clases, de la ansiedad en los niños, etcétera, para que vayan y se den una vuelta. Este formato es un tanto largo y lo hemos practicado ya desde 5 años. Yo les platicaba que en la pandemia empezamos en el 2020 y ya vamos a cumplir 6 años. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sí. Y estos videos se quitan de aquí de Facebook, no los quito yo, Facebook los quita por la cantidad de tiempo, no los puede almacenar tanto tiempo, solamente 30 días, entonces en Facebook aquí los vas a encontrar durante 30 días y ahorita que terminemos yo me los llevo para YouTube, allá es donde los vas a encontrar todo el tiempo y vamos a estar haciendo videos cortos, ya estoy trabajando en eso. Y los videos cortos se van a tratar para que ustedes puedan dejarme preguntas, donde a veces me pasa que en estos lives yo les respondo las preguntas que ahorita ustedes me hacen, pero de repente a veces ya se acabó el live y a lo mejor el día de mañana alguien hace un comentario o en las demás publicaciones que se hacen en la página, alguien hace algún comentario, yo lo voy a tomar, va a aparecer por aquí en una fotito el comentario y yo se los voy a estar respondiendo. Ese va a ser el nuevo formato ahora de videos cortitos para que se puedan quedar también en la plataforma y con esos videos cortitos vamos también a abrir TikTok para que se vayan a dar una vuelta también para allá. ¿Ok? Es muy probable que hagamos lives también de videos muy chiquitos porque pues yo sé que el formato en Instagram y en TikTok es muy diferente también. Aquí, digo, a mí me gusta mucho platicar, como ya ustedes sabrán en consulta, quienes trabajan conmigo también sabrán que de repente yo les digo a los papás, ustedes me dicen si yo hablo mucho, si de repente no me explico, ustedes me dicen y yo me detengo, ¿no? Y muchos papás, hasta ahorita no ha habido ninguna queja, al contrario, salen y dicen, wow, Mónica, hay mucha información, ya sé que tengo que trabajar mucho y me llevo muchas herramientas para trabajar, ¿ok? Pero lo vamos a estar haciendo en formatos pequeños, ya les estaré avisando también. Y en verano, pues también vamos a estar haciendo retroalimentación para padres también, haciéndolo con talleres, ¿ok? Ya lo que tengo ahorita, muchas recomendaciones de papás que me han platicado. Voy a abrir un taller acerca de la pubertad de los niños, que ya es hablar acerca de sexualidad para los niños y para que los padres se vayan preparando. Eso es algo que yo veo también en consulta, que los padres me lo han preguntado también en privado, que me ha tocado dar asesorías también, incluso en línea de familias que viven en otras partes de México también, justamente con este tema. Entonces, me gustaría dar un tema sobre esto para que muchos padres se puedan conectar y van a ser precios muy accesibles para que muchas familias se puedan conectar y que se puedan llevar también la grabación. Así que para que estén atentos porque vienen cosas buenas.
¿Ok? Así que de este lado, por ejemplo, dice Lisette, dice, no te escuché del inicio, pero lo reproduzco más tarde para que lo puedas escuchar completo. Sí, Lisette, yo te decía que se va a quedar aquí guardado por 30 días, después lo puedes ver en Facebook, en YouTube, perdón, ya se va a quedar guardado para que lo puedan compartir todas las veces que ustedes consideren, que lo puedan escuchar también y que puedan mandárselo incluso a papá, mamá o al otro cuidador. Y cuando digo cuidador, se lo puedo mandar también a lo mejor a la abuelita que también cuida al niño, etcétera, ¿ok? Y Noemis dice, excelente tema, pues gracias a ustedes. ¿Ok? A Educar, a Alicia Álvarez por acá también, a Alicia Ramírez. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Y ya van a estar viendo acá arriba en la portada, yo te decía, en lo que vamos a estar viendo en el siguiente martes, en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico, horario de Tijuana. Y ya en estos días les voy a estar subiendo, yo te decía, lo que vamos a estar viendo para mayo, para junio, julio, y creo que también tenemos hasta agosto, por también si hay algún tema que sea de su interés, por favor me lo dejan saber también, porque para tomarlo en cuenta y que ustedes lo puedan escuchar. Aquí Lices Ramírez dice, ¿cómo me puedo enterar de dinámicas o asesorías que otorga? Pues mira, te platico. Yo trabajo en la consulta privada con los niños y siempre es presencial, siempre recomiendo que sea presencial. Me han preguntado mucho si hay consultas en línea para los niños y la verdad es que no trabajo con los niños en consulta en línea, en consulta, porque lo estuve haciendo durante la pandemia y digamos que con los niños con los que fueron mis pacientes durante la pandemia, antes más bien de la pandemia, le dimos continuidad en línea y funcionó, pero porque ya nos conocíamos de manera presencial. Y cuando trabajamos de manera presencial hay mayor conexión de mi parte con el niño y viceversa. Y es como hay resultados. Pero cuando es en línea, que no conozco a los niños, la verdad es que es un poco más complicado. Y es más complicado porque los niños cuando no quieren trabajar apagan la pantalla o se esconden, de repente pues me cambian el tema, sacan juguetes, se interesan en otras cosas y vamos muy despacio porque no logramos comunicar, no logramos conectarnos. Y la verdad es que sí necesitamos conectarnos y lograr confianza de parte del niño para que, claro, que me pueda compartir muchas cosas. Entonces, cuando me preguntan en línea si puedo trabajar con los niños, la respuesta es no. Y siempre les recomiendo que de preferencia busquen a alguien en su ciudad que sea de manera presencial porque funciona más rápido y hay obviamente mucho más resultados. Sin embargo, las asesorías a los padres, a ellos sí los puedo ver en línea. Y las asesorías tienen una duración de 3 horas aproximadamente. Tú me puedes escribir por aquí por Messenger o me puedes mandar un WhatsApp también, que el teléfono está público aquí en el apartado donde dice información, ahí está el WhatsApp. Me puedes escribir, hacemos una cita. Es una entrevista larga que dura 3 horas aproximadamente y tiene esta duración porque durante la primera hora tú me das mucho detalle de tu razón de consulta y en este razón de consulta ya hacemos una hipótesis del por qué tu hijo se comporta como lo hace. De todas maneras, te llevas material para trabajar a casa. En ese día yo te ayudo a reestructurar la rutina en casa. Hablamos de horarios para dormir. Mamá, sí, justamente hablamos sobre estos temas del tiempo de calidad. O sea, mamá que trabaja mucho, que trabaja en casa, horarios, rutinas, autonomía, reglas, o sea, hablamos de muchos temas que los padres van entendiendo, claro, ahora entiendo por qué. Y no es que hacemos una hipótesis como tal, sí la hacemos, pero no es como algo que yo me invente, sino que como hablamos mucho de la estructura del niño, ahora puede entender que, por ejemplo, claro, es que el niño no ve mucho a su papá y a veces el niño extraña mucho a su papá. Cuando hablamos del tiempo de calidad, no lo mencioné, pero por ejemplo, imagínate la llegada del hermanito, cuando toda la atención era para el niño grande. Entonces ahora cuando ya hay la atención para el pequeño, ahí ya no hay tanto tiempo de calidad como tenía el niño, el hermano mayor. Entonces, claro, es esperado que el niño ahora pues se comporte de una manera distinta. Y aquí muchas veces los padres como que no, esa parte no la ven. Y ahora, cuando van a consulta, aprenden tantas cosas que ellos mismos, otra vez mi trabajo es darles herramientas para que cuando el proceso termine, ellos tengan herramientas para poder continuar y para poder trabajar incluso a veces en otras etapas. Y ya cuando regresan conmigo en otras etapas, el tiempo que se quedan es bien poquito. ¿Ok? Entonces, las entrevistas y las asesorías duran 3 horas aproximadamente, pero los padres se van, incluso en las asesorías y en la primera entrevista, se van con mucha información, mucho material para poder
trabajar. ¿Ok? Y estas asesorías pues también son presenciales. ¿Ok? Y Lisette Ramírez dice, excelente, le mando mensaje en privado. Claro que sí, Lisette. Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Guarden el video, compártanlo para que lo puedan ver y nos vemos el siguiente martes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Bye.